Doctor. ¿Sí? Ya, ok, ya termino. ¿No? Son pocos los casos, pero usted tiene que observar la clínica. En este caso, vea la fase del paciente, todas las características que ustedes ya los conocen, entonces la correlación suya es la parte clínica fundamental, ¿sí? Y más que nada, lo que ustedes observen que los padres lo dicen, ¿sí? Ah, no tienen, ahí está roncando el niño. Bueno, ok, entonces, recordemos que la obstrucción nasal, respiración bucal y ronquido de dormir es hipertrofia venidea hasta que no se demuestre lo contrario. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a continuar con las exposiciones de la tarde. Vamos a presentar al doctor Luis Eduardo Mongrovejo, médico por la Universidad de Guayaquil, por la Universidad Central de Ecuador, posgrado de Neurología por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, diplomado en Hematología y Audiología en la UTC, España, médico tratante del Hospital Pediátrico Beca Ortiz y médico tratante del Hospital Bozardes. La conferencia corresponde a la siguiente, aquí está. Discúlpeme que estaba en el otro lado. Y implante coclear en niños. Doctor, usted va a hablar sobre el implante coclear en niños. Me imagino que la experiencia aquí en Quito, en el hospital de Beca Ortiz, creo que es, ¿no? Beca Ortiz. Encantado, doctor. Comience su exposición. Gracias, doctor Zambrano. Buenas tardes con todos. Vamos a ver una pequeña charla sobre el implante coclear. Primero iniciemos con qué es el implante coclear. El implante coclear es un dispositivo auditivo electrónico que va a estar implantado quirúrgicamente, el cual va a producir sensaciones auditivas útiles. Esta palabra es muy importante para una persona que tenga una sordera neurosensorial, la cual puede ir de severa a profunda mediante estimulación eléctrica por los nervios dentro del oído interno. Entonces aquí tenemos un esquema de cuáles son los componentes de un implante coclear. Tenemos el componente externo, que está por el audífono, la batería, la bobina y el imán. El componente interno, donde igual tenemos el imán, el electrodo que ingresa directamente a la cóclea, como los componentes del implante como tal. ¿Cómo funciona un implante coclear? Básicamente un estímulo sonoro es tomado a través del audífono. Este es decodificado a secuencias eléctricas, este pasa a través del imán y el estímulo eléctrico ingresa directamente a la cóclea y por los diversos electrodos estimula tonotópicamente cada uno de los segmentos cocleares. ¿Cuáles son las indicaciones de implante coclear en niños? Anteriormente estaba indicado desde más de los 12 meses de edad. Esta recomendación fue dada aproximadamente en el 2002. Actualmente la FDA cambió en el 2020 que este sea en mayores de 9 meses de edad. Audiológicamente es un paciente que tenga una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda mayor a 90 decibeles, un beneficio mínimo con audífonos que sea menos del 20 al 30% en pruebas de uso de la palabra o falta de hitos auditivos apropiados en el desarrollo, medidos usando escalas reportadas por los padres, ausencia de lesiones centrales auditivas y o que esté bien el nervio auditivo y que no tenga ninguna contraindicación en general para cirugía. Algo que ha venido cambiando últimamente es la indicación para un implante coclear bilateral. En realidad, ahora, cualquier persona que tenga una sordera severa profunda se puede colocar, o se debe en realidad colocar, un implante coclear bilateral. Evaluaciones prequirúrgicas. Las evaluaciones prequirúrgicas constan de lo que es una evaluación audiológica completa, evaluación por terapia de lenguaje, evaluación por psicología y exploraciones preoperatorias, lo que es una tomografía de hueso temporal de alta resolución, una resonancia magnética, donde vamos a poner hincapié o mayor valoración en lo que es el conducto auditivo interno. ¿Cuáles son las recomendaciones preimplante? Primero, que se use al menos 3 a 6 meses un otamplífono, o que se note en todo caso que hay una osificación coclear. En este caso no vamos a dar el periodo de 3 a 6 meses, sino vamos a colocar el implante coclear de manera inmediata.
Tenemos que tener en cuenta que debe existir una expectativa realista por los miembros de la familia, puesto que en ocasiones los miembros de la familia creen que al momento de colocar el implante el paciente ya va a comenzar a hablar, cosa que no es así. Se debe hacer mucho hincapié en que deben tener un compromiso familiar, y la terapia del lenguaje tiene que estar siempre presente durante un periodo de 3 a inclusive 5 años para que se dé los óptimos resultados, que es un lenguaje casi normal o normal, que es el objetivo. Se debe hacer una inspección en un programa de rehabilitación postoperatoria con el uso del implante coclear para que se desarrollen las destrezas auditivas adecuadas, y también tenemos la voluntad por parte y el compromiso de las familias para acudir a los centros y continuar con las terapias. Expectativas de los resultados para los niños. ¿Qué se espera cuando se coloca un implante coclear? Se espera que estas sean igual que los adultos, aproximadamente a los 25 decibeles sería el umbral audiológico. Recordemos que esto es una estimulación eléctrica para las frecuencias desde 250 a 4000 Hz. Y la implantación temprana se asocia con un mayor rendimiento durante el periodo post-implantación. Si colocamos el implante antes de los 2 años, vamos a tener que potencialmente va a desarrollar habilidades de comunicación y tasas similares a sus pares con una audición normal. Por eso es muy importante que el implante sea colocado antes de los 2 años. Como vimos, idealmente el implante está desde los 9 meses ya recomendado por la FDA hasta antes de los 2 años. Va a haber una reducción posible o una eliminación en el retraso del lenguaje colocando a esta edad. Va a haber una atención en una escuela o en servicios mínimos de apoyo en kindergarten o primer grado para estos pacientes, y una mayor probabilidad de convertirse en un comunicador auditivo oral con total normalidad. ¿Qué pasa si ya colocamos el implante antes de los 4 años? Va a haber una mejora sustancial en la recepción del habla, aumento de la vocalización y verbalización en las primeras etapas postimplante. Va a haber comportamientos auditivos evidentes antes de que puedan ser medidos formalmente, y las habilidades de producción se reflejan en las habilidades auditivas, y tenemos un retraso reducido en el lenguaje. Si ya colocamos en pacientes más grandes, entre 4 o 5 años, va a haber una mejoría en la percepción de la palabra, con un excelente desempeño cerrado y varias habilidades abiertas, mejoras en la producción del habla, el uso del oído para apoyar en la mejoría del lenguaje, y una reducción dependiente de lo que son señales visuales para la comunicación. ¿Qué factores afectan el desempeño de un implante coclear? Dentro de estos factores, uno de los principales es la edad de implantación. El otro es la experiencia en la audición, para incluir factores como es la edad del inicio de la pérdida auditiva profunda, la cantidad de audición residual, la progresión de las pérdidas auditivas, los niveles asistidos, y si el paciente utilizó o no una prótesis auditiva previa a la implantación. También tenemos que la presencia de otras discapacidades o comorbilidades concomitantes van a inferir en el rendimiento del implante, y el apoyo de los padres y de la familia, que como les comenté es algo súper importante. ¿Qué oído vamos a implantar? Bueno, en nuestra realidad no disponemos de tanta cantidad de implantes, por lo cual hay que hacer una correcta selección de los pacientes, y normalmente se suele colocar unilateral. Normalmente un menor número de niños que tienen asimetrías de oído o patrones. En cambio, en el oído con el tiempo, el oído menos probable que se beneficie de amplificación es igual al que vamos a implantar en el criterio audiológico, y a la larga todos los oídos son iguales, siempre y cuando teniendo en cuenta que el oído derecho va a capturar tal vez una posible ventaja por la especialización contralateral del hemisferio izquierdo en el reconocimiento del habla. En cuanto a la selección del dispositivo, tenemos que todos los sistemas de implante coclear incluyen un hardware interno externo, como habíamos visto anteriormente. El equipo externo incluye lo que es el micrófono, el procesador de sonido, el sistema de transmisión, y el dispositivo interno, el receptor y estimulador, y los electrodos. Vamos a ver un video de cómo es normalmente la audición y lo compleja que es la tonotopía a nivel coclear. Aquí en este video estamos haciendo un viaje a través del conducto auditivo externo. Aquí podemos observar la cóclea. Ahora la cóclea se desenrolla y vemos la membrana basilar. Ahora observen lo que pasa cuando tocamos tonos individuales. Ahora un acorde. Y finalmente algo verdaderamente complejo.
pudimos ver en el video, lo que tiene que emular un implante coclear es muy complejo, por lo cual no siempre se llega a ese nivel de precisión, a ese nivel de exactitud, pero es lo que intenta emular un implante. Aquí tenemos algunos tipos de implante de las diferentes casas comerciales que hay, con sus diferentes electrodos y las variantes en lo que es los componentes internos y en algunos casos igual en los componentes externos. Actualmente ha habido una amplia variedad de desarrollo de electrodos. Dentro de estos electrodos lo principal es descartar los dos grandes tipos que son los perimodiolares y los precurvados o los modulares como tal. Entonces tenemos que los electrodos de pared lateral son estos de acá, como pueden observar aquí tenemos el modiolo, y el momento que nosotros insertamos el electrodo está más lejos de lo que es la resección modular, por lo cual va a requerir una mayor cantidad de energía para poder estimular a nivel de las células, y la estimulación suele ser en abanico, es decir, no es una estimulación tan central como si lo es en un electrodo perimodular. En el caso de un electrodo perimodular, este va a estar mucho más cerca de lo que son el modiolo, por lo cual está, por obvias razones, más cerca de las células a las cuales va a estimular. Se requiere menos energía para que el camino o la señal eléctrica viaje al objetivo, y la estimulación va a ser mucho más precisa que en el caso de que nosotros pongamos un electrodo de pared lateral. Los electrodos disponibles en el mercado, bueno, hay una variedad de electrodos, pero estos mecánicamente pueden ser 12, 18, 22, 24, según el modelo que nosotros elijamos, pero estos virtualmente igual se pueden convertir a más de 200 electrodos teóricamente, que son las frecuencias las cuales se va a lograr estimular. Uno que es un precurvado de pared perimodiolar y uno que es un precurvado de pared lateral. Vamos a ver cómo escucha una persona con un implante coclear según el grado de cobertura auditiva que tengamos. En este caso, como podemos ver, las frecuencias en las cuales está estimulándose es desde 850 a más o menos 8.000 Hz. Por ejemplo, la calidad del sonido no es tan buena. ¿Qué pasa si aumentamos mayoritariamente el rango de frecuencias hasta los tonos graves? Tenemos una mayor gama de sonidos que el paciente puede percibir. Y ahora, abarcando todas las frecuencias que puede el implante estimular, vemos que la calidad del sonido sube sustancialmente. Esto es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando los implantes desde los primeros que tenían un electrodo hasta los que tenemos actualmente, que tienen un sinfín de funciones más. Vamos a ver ahora la cirugía de implante coclear, cómo funciona o cómo se hace. Tengo aquí una animación, la cual vamos a ver. Hacemos una incisión retroauricular, hacemos el abordaje hasta lo que es el hueso temporal. Una vez que estamos en este, vamos a comenzar a hacer una mastoidectomía simple. Elaborada esta mastoidectomía, vamos a buscar lo que son la fosa temporal, observación de la pared posterior del conducto, seno sigmoideo, la punta de la mastoides. Buscamos el ático, vamos a ver nuestro punto de referencia, que es la apófisis corta del yunque. Hacemos lo que es la timpanostomía posterior. Una vez que hacemos la timpanostomía posterior, vamos a buscar la ventana redonda, que es la tendencia actual para inserción de los electrodos. Entonces, bueno, nos está indicando el límite, el conducto semicircular lateral, seno sigmoideo, nervio facial, cuerda del tímpano, y vamos a ingresar a lo que es la timpanostomía posterior. Aquí es como unos conos. Tenemos tres conos: el primer cono grande, que es la mastoidectomía; el segundo cono, que es la timpanostomía posterior; y el tercer cono, que va a ser la ventana redonda. Una vez que identifiquemos la ventana redonda, levantamos lo que es el tímpano secundario, hacemos el hecho en el hueso para poder colocar el imán y el componente interno. Elaboramos un canal por el cual vamos a deslizar el electrodo, y el electrodo vamos a ingresar directamente a lo que es a través de la ventana redonda. Es vital y es importante realizar una inserción adecuada, como pudieron ver en el anterior video, para garantizar que exista una cobertura de todas las frecuencias a nivel coclear.
posteriormente se cierra, se coloca vendaje pequeño en la parte posterior y el paciente va a la casa. Es una cirugía que ya se le realiza de manera ambulatoria. Al mes aproximadamente ya se conecta lo que es el componente externo y iniciaremos con lo que es la rehabilitación del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? En un metaanálisis que incluyó a más de 22.000 pacientes, se vio que el riesgo de complicaciones a largo plazo es aproximadamente del 6%, siendo las complicaciones vestibulares las más frecuentes con un 4%, falla del dispositivo 3%, problemas del busto 3%, problemas de los electrodos 2%, mastoiditis 1.4%, infecciones de la piel 1.3%, rechazo del dispositivo 1%, seromas o hematomas 0.9%, otitis recurrente 0.8%, migración del dispositivo 0.7%, parálisis del nervio facial 0.6% y la presencia de colesteatoma 0.5%. Adicionalmente, este estudio nos dice que las tasas de complicaciones posoperatorias a largo plazo no difieren entre los niños que se someten a una cirugía de implante coclear menos de los 12 meses en comparación de una edad posterior. En cuanto a la calidad de vida, la reducción de los gastos educativos en un paciente implantado en un ahorro neto calculado por año fue $53.198. Esto es en Estados Unidos realizado este estudio. La implantación coclear infantil produce un impacto muy positivo en lo que es la calidad de vida a unos costos directos y razonables que resultan en un ahorro social y obviamente se le devuelve la calidad de vida al niño y a la familia. Y el logro final es la independencia educativa para la mayoría de niños implantados. Esto va a producir un ahorro neto al año entre $30.000 y $100.000. Obviamente esto a lo largo de la vida del paciente es muchísimo dinero que realizando una inversión temprana se puede ahorrar. ¿Hacia dónde se dirige el implante coclear? Bueno, primero se ha hablado mucho últimamente de lo que es preservación auditiva al momento de la inserción del electrodo, por lo cual se recomienda que actualmente el electrodo siempre estamos tendiendo a tener electrodos mucho más finos y la inserción mucho más lenta. Actualmente se está desarrollando esto que es la estimulación óptica de neuronas auditivas. ¿Qué quiere decir esto? Se da un cambio a nivel de las células ciliadas, se da un cambio a nivel de lo que son las neuronas auditivas para que éstas no solo respondan al sonido, obviamente en el caso de los pacientes con hipoacusia neurosensorial no lo hacen, pero sí se puede dar que exista un cambio para que éstas puedan percibir lo que son señales lumínicas. Entonces, los nuevos implantes que todavía están en proceso de desarrollo consisten en unos electrodos que tienen unos haces de luz LED, los cuales estimulan con mucha más precisión o con diferente grado de intensidad a las células auditivas para que éstas igual perciban el sonido a través de una estimulación lumínica. Este es un video que igual les quiero mostrar de una paciente implantada aproximadamente de 12 meses con el implante. Tía, perro, gato, mano. Como pueden ver, estamos en muy buen camino. Papá. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si Placer nuevamente estar con ustedes. Yo soy el doctor Carlos de la Torre González, otorrinopediatra, jefe del servicio de otorrinopediátrica del Hospital Infantil de México y el presidente actual del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Craneoesofágica y Pediátrica de México. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que a mí me parece interesante porque nos da mucha enseñanza, sobre todo para los médicos, colegas nuestros de primer contacto, que son los contactos extraños de nariz. Y le puse así, es un asunto intrascendente. ¿Por qué? Pues porque generalmente nosotros vemos a los cuerpos extraños en la nariz como algo muy habitual, no raro, y que pues no tiene mayor problema. Pero sí y constituye una urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Porque es una patología que sin no ser un tratamiento inmediato, el paciente puede tener daños severos en una o más funciones corporales, producir una disfunción en más órganos del cuerpo e incluso puede comprometer la vida. Y eso nos lleva a que requerimos una atención inmediata cara a cara. Los cuerpos extraños en la nariz de los niños pueden ser de muy variada causa, etiología. Las cosas más inimaginables pueden encontrar en la nariz de los niños. Entonces, esto representa un reto para el médico tratante. Habitualmente es el primer contacto el que tiene el inicio de todo este proceso de la extracción de un cuerpo extraño. Y a veces el mismo médico lo puede sospechar o son los padres los que llevan al médico
porque notan que no respira el niño de una fosa nasal, o porque huele mal la nariz, o porque tiene obstrucción en un lado, pero generalmente es por la presencia de una renograma purulenta y la fetidez lo que hace que acuda el paciente con un médico de primer contacto. ¿Cuáles son las claves para tener un buen éxito en este proceso? Pues primero tener un paciente cooperador, segundo el instrumental adecuado y el entrenamiento. Si no se cumplen estos tres requisitos, lo más sensato y lo más profesional es derivar al paciente con un especialista que tenga todas estas condiciones. ¿Cómo abordar? Pues aquí nosotros tenemos una compañera que está tratando de explorar una nariz sin el equipo adecuado y pues sí, seguramente sin el entrenamiento, ¿no? Entonces cuando se tienen dudas en el diagnóstico, entonces es mejor suspender las maniobras, tranquilizamos a los niños y le hablamos a nuestro colega que más confianza le tengamos para que nos ayude con la resolución del problema. Porque pues un cuerpo extraño no es una cosa banal, puede tener una localización en la nariz, puede complicarse con aspiraciones, que es la principal complicación. Entonces, ¿qué no debemos de hacer? Pues meter los dedos en la boca, o sea, empujar o proyectar el cuerpo extraño por la nariz y tratar de recuperarlo por la boca, metiendo nuestra mano con el niño en vivo y sin anestesia, pues es una tarea verdaderamente imposible casi. Ponerlo de cabeza como si pensáramos que es una botella de algún líquido y tratar de pensar que con eso va a salir el cuerpo extraño, por golpear la espalda, tomar de lo que dice esos productos. Esto es muy común en los hospitales. Todos los niños que llegan a urgencias inmediatamente se canalizan y muchas veces lo que favorecemos es que esos niños fácilmente deriven el cuerpo extraño en la nariz hacia los bronquios. Y eso pues obviamente quitar al niño de la madre de los brazos hace que el niño llore y que se pueda impulsar el cuerpo extraño hacia la vía aérea inferior. ¿Qué hacer? Actuar con calma, tranquilizar al paciente, tranquilizar a los padres, de esta manera que se note que tengamos seguridad de lo que vamos a hacer, que tengamos la capacidad para poder hacer el equipo para hacer, que sea esto un éxito, estar en las condiciones de infraestructura necesarias con el equipamiento y en caso de una emergencia, contar con todo lo necesario para poderlo hacer. Si no se reúnen estos requisitos, va a ser muy difícil que podamos llegar a un buen éxito y es muy probable que tengamos complicaciones. Ahora me voy a referir a un tipo de cuerpo extraño en la nariz que en nuestra población nos ha dado muchos problemas y nos ha constituido un reto que yo quiero que quede claro, sobre todo los médicos pediatras que nos escuchan o que asisten con nosotros, para que tengan mucho cuidado en esto. Las pilas de botón. Las pilas de botón cada vez son más frecuentes porque ya todo lo electrónico, juguetes, etc., ya vienen con estas pilas. Y muchos de estos juguetes o objetos no cumplen con los requisitos básicos de seguridad, entonces son fácilmente extraíbles estas pilas y los niños por curiosidad tienden a ponérselas en la nariz. Las pilas de botón provocan necrosis y daño celular debido a que se libera potasio intracelular al generarse corrientes eléctricas de bajo voltaje. La polaridad de la pila sí tiene que ver en cuanto a la lesión, porque se ha visto que la polaridad negativa de la batería cuando está en contacto con la nariz es cuando produce más daño. Son de los pocos cuerpos extraños que producen dolor nasal y eso muy probablemente debido a la quemadura que produce y lo más importante, las lesiones que pueden producir. Se ha especulado mucho entre cuál es el mecanismo por el cual las pilas de botón ocasionan la necrosis tisular y el daño a veces irreversible en los tejidos. Y se piensa que puede ser por la licuefacción o fuga del componente de la pila, por el efecto que tiene el óxido de mercurio, que es un efecto corrosivo, por el circuito eléctrico que ocasiona la batería al estar en contacto con el cornete nasal. También se habla de la presión, aunque eso es poco creíble, porque hay veces que no está a mucha presión y se ocasiona necrosis muy importante. Pero finalmente, pues todo ello genera lesión. Y esa lesión lleva a diferentes etapas hasta producir la perforación de la letra nasal. Aquí lo interesante, por ejemplo, es que no vamos a esperar a que el niño tenga rinorrea purulenta, fétil, etc., porque es un material metálico
y difícilmente va a producir estas características. Y esas por lo común se generan días después. Y esto nos permite explicar por qué algunos autores refieren hasta 70% de casos asintomáticos o síntomas totalmente inespecíficos, mismos que se presentan hasta 4 o 5 días después. Entonces, lo más común pues, son todo lo que ustedes ven acá, que es característico de cualquier cuerpo extraño: epistaxis, vestibulitis, rinodroma purulenta, etc. Pero todo depende del tiempo en el que nosotros atendamos a nuestro paciente. Si a mí me llega un niño con 1 hora de evolución, no voy a tener estos datos, pero si me llega 1 semana después o 2, lo que yo voy a encontrar va a ser costra, epistaxis y mucho edema con inflamación, ¿verdad? Entonces, depende del tiempo de evolución. ¿Qué es lo que sucede? Pues el niño se mete la batería y se hace el circuito. Y ese circuito, o la salida de líquidos, van a ocasionar lesiones. Les voy a presentar este trabajo que está ya en proceso de publicación, que es el daño relacionado con el tiempo en el septum nasal causado por baterías de botón en conejos. Este es un estudio experimental, ya está prácticamente en la etapa final del manuscrito para enviarse a publicación. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, cómo se llaman las imágenes histológicas de conejos a los que se les metió en diferentes tiempos baterías de botón y se hizo un estudio histopatológico con microscopía de luz y con microscopía electrónica. Aquí tenemos nuestros controles. Este es el septum de un conejo, este es la microscopía de luz y la microscopía electrónica, donde viene el cartílago y la mucosa perfectamente sana. Esto macroscópicamente así se ve el septum del conejo, y aquí se ve claramente el estado de salud tanto la mucosa respiratoria como con los cintos y el cartílago Z. Aquí lo vemos con la microscopía electrónica. ¿Y qué pasa después de 1 hora de exposición? A algunos conejos, después de 1 hora de exposición, se sacrificaron y se hacían los estudios histopatológicos, y ustedes pueden ver cómo ya empieza a haber ciertas fascinaciones después de 1 hora del epitelio respiratorio, aunque todavía no hay alguna alteración cartilaginosa. Simplemente es en la zona de contacto donde existen los datos de inflamación. Lo vemos en la microscopía electrónica y vean ustedes la estructura, cómo se empieza ya a alterar a nivel del epitelio de la mucosa respiratoria. 2 horas de exposición. Vean, el área de contacto ya está mucho más dañada, pero todavía tenemos acá el mucopericonio, el cartílago y la mucosa con su epitelio respiratorio del lado contralateral indemne. Aquí hay células inflamatorias, aquí se empieza a desprender la mucosa. Lo vemos el control con la microscopía electrónica y ya estamos viendo entonces la mucosa desprendida. ¿Qué pasa a las 4 horas de exposición? Pues aquí tenemos el área de contacto. Vean ustedes el grado de infiltración inflamatoria que existe acá. Todavía no encontramos mucha lesión a nivel de cartílago, pero sí empezamos a notar ciertas alteraciones. Aquí vean cómo en la microscopía electrónica se ve más daño a la mucosa respiratoria, y a las 6 horas de exposición ven el área de contacto, y aquí ya empieza a haber una extensa lesión de la mucosa, pero de manera bilateral. Ven el grosor que tiene la mucosa respiratoria con un infiltrado inflamatorio, las áreas aquí de necrosis, vasodilatación y dedo extenso, pero ya empieza a haber necrosis del cartílago. Ven el comparativo entre el control y las 6 horas de exposición, el daño que existe no solamente ya del epitelio de la mucosa respiratoria, sino también del cartílago. Y a las 24 horas de exposición es evidente todo el daño funcional que existe, tanto del lado afectado como del lado contralateral y a nivel del cartílago con necrosis. Aquí está prácticamente todo necrosado el cartílago, y entonces aquí vemos cómo se calibró en el estudio la batería cuando ya está usada. Porque la pregunta que salía era pues que si nada más eran con pilas nuevas, vamos. Entonces se utilizaron pilas ya usadas, que ya no servían aparentemente, pero que siguen conservando voltaje. Ustedes pueden ver acá con un voltímetro que, aunque no estén nuevas, siguen conservando corriente. De tal manera que si alguien se mete una batería usada, también le va a producir daño. 1 hora sin carga
toda la inflamación que existe en la mucosa. Obviamente ipsilateral, en el lado contralateral, es una mucosa totalmente sana. Y aquí empieza a ver ya a las 2 horas el desprendimiento de su mucosa. Todavía está indemne el cartílago y la mucosa contralateral. Y aquí vemos la secuencia por horas, entre 1 hora, 2 horas, 4, 6 y 24 horas, y claramente se ve cómo la hora nada más es una pequeña inflamación en la mucosa nasal. Después ya empieza a ver el desprendimiento con afectación de la submucosa. A las 4 horas ya empieza a ver un mucopericonio, puede haber ya parte del cartílago con lesión, y a las 6 horas sí ya se empieza a ver ya la necrosis del cartílago. Y a las 24 horas prácticamente ustedes pueden ver aquí, ya no hay cartílago, está totalmente deshilachado, desprendido, y quedan solamente fragmentos de mucosa. Desde el punto de vista clínico, entonces, ¿cómo se traduce eso con los pacientes que nos hacen la consulta? Bueno, este es un estudio también en proceso de publicación, es un estudio retrospectivo observacional, en donde nosotros quisimos ver cuál era la tasa de secuelas que dejaban estos pacientes y cuánto es el tiempo que se tardan los médicos en atender a los enfermos que tienen una pila de botón en la nariz. Entonces, en este estudio observacional reunimos 18 pacientes pediátricos de 1 a 7 años con una media de 3 años, que coincide con la mayoría de la literatura, que es la edad pico de la introducción de cuerpos extraños. Muchos de ellos son pacientes sanos, es decir, no tienen problemas neurológicos, ni deficiencia mental, ni nada. Pero algo que quiero llamar la atención de todos ustedes es esto. La duración promedio de impactación hasta el momento que se realizó la extracción fue de 4 días, cuando ya vimos en animales de experimentación que de 4 a 6 horas en adelante ya se empieza a notar una destrucción del cartílago septal. Y obviamente pues eso es irreversible. Y aquí nosotros estamos viendo que el tiempo promedio es de 4 días, y hay casos en donde es hasta de 720 horas para que este niño pueda tener atención y extracción de ese cuerpo extraño. Y aquí vemos las complicaciones. 17 de 18, prácticamente todos ellos tuvieron complicaciones. Y la complicación más común, ¿cuál fue? La perforación septal. Después de epistaxis, pues que derivaron también de la perforación. La nariz sencilla de montar derivada de la perforación también. Detención en el crecimiento nasal, detenciones de columela, sinequias, quemaduras, etc. Y el tamaño de la perforación, aquí lo podemos ver en esta gráfica, en donde la mayoría de las veces es de menos de 1 centímetro a mediana, y la tercera parte de los casos es de más de 2 centímetros de perforación, que en el caso de un paciente pediátrico se puede decir que es una perforación subtotal. Estas son las imágenes que nosotros tenemos cuando ya son niños en donde ya se hizo una limpieza, ya se había extraído el cuerpo extraño, y en el seguimiento, pues ya vean ustedes, hacemos endoscopías de seguimiento y vean la perforación tan enorme que tiene este niño, con las secuelas cosméticas y funcionales que les ocurren. Aquí lo podemos ver claramente. Entonces, aquí ustedes pueden ver, este es un caso de un paciente con 6 horas de una pila de botón, que aquí lo tenemos, y donde vean cómo ya incluso tenía un edema facial ahí en el ojo y en la mejilla, y si uno se da cuenta acá, pues aparentemente no hay perforación. Sin embargo, todas estas zonas de necrosis, y ya en las visitas subsecuentes ya se pudo apreciar la perforación septal. Entonces, la llamada de atención es: una pila de botón es una urgencia inmediata. No tenemos más allá de 6 horas para poderla extraer, por el riesgo de que ese niño quede con secuelas como esta, la perforación septal, que va a tener consecuencias anatómicas y funcionales devastadoras para un paciente pediátrico. Entonces, eso es lo que yo quería transmitirles, que tengan mucho cuidado en las baterías, pilas de botón, inmediatamente acudan con el otorrino para que les ayude. Esto es una verdadera emergencia médica, no hay hora para ello, puede ser 1 de la mañana, 2, etc. Ahí el tiempo es oro. Y recuerden ustedes esta cifra mágica: 4 a 6 horas en adelante, riesgo de perforación septal. Tenemos muy poquitas horas para poder trabajar con ese niño. Hay que tener un alto índice de sospecha, diagnosticarlas y apoyarnos del personal capacitado para resolver el problema en una forma inmediata. Muchas gracias, y recuerden siempre, primero no hacer daño. Si no lo sabemos hacer, con que nosotros lo sospechemos y recurramos al que sí lo sabe hacer,
vamos a hacer una buena medicina. Muchas gracias. Mucho público. Apoyo con valoración auditiva pediátrica, tamizaje, diagnóstico y rehabilitación. ¿Qué dicen las últimas guías? Buenas tardes, mi nombre es Dariana Oliveira, soy otorrinolaringóloga, otóloga, también realizo audiología adulta y pediátrica y estoy radicada en la ciudad de Manta. Hoy les voy a hablar de la valoración auditiva infantil y también lo que dicen las guías, ¿no? Voy a hablar del tamizaje, del diagnóstico y rehabilitación. Como no tenemos mucho tiempo, voy a enfocar la charla en la guía del JOINT, que es la última guía del 2019. ¿ya? El comité está formado por el ASHA, por la Academia Estadounidense de Otorrino y Oftalmología y por la Academia Estadounidense de Pediatría. Este comité hace actualizaciones y tiene el interés de estar actualizando la valoración auditiva, en este caso pediátrica. El objetivo principal de esta guía es tener claro cuáles son los puntos cortes, como que cuál es el momento máximo que debería ser hecho cada estrategia. O sea que el tamizaje auditivo debería ser realizado hasta máximo un mes de edad, el diagnóstico hasta máximo 3 meses de edad y la rehabilitación hasta máximo 6 meses de edad. O sea, no tenemos que esperar que cumpla los 3 meses, lo que sea, tiene que ser antes de los 3 meses el caso del diagnóstico. Pero para los servicios que ya tienen cumplido estos criterios, ahora debemos ser más estrictos. Tamizaje hasta un mes, diagnóstico hasta los 2 y intervención hasta los 3. El tamizaje es universal, se hace sea si el niño tiene factores de riesgos o no. Debería ser hecho en la maternidad, porque así evitamos pérdida de pacientes. Pero en el caso de que no se pueda, en que no está implantado o este servicio en la maternidad, o que el niño nació en su domicilio, lo que sea, se va a realizar sea en su centro o en una clínica privada, pero antes de un mes de edad. El diagnóstico vamos a realizar hasta los 3 meses de edad y si se diagnostica una hipoacusia, este paciente va a ser valorado también ya por otólogo y todo un equipo. Los 6 meses son así como un límite para rehabilitar a un paciente en condiciones adecuadas, ¿no? Idealmente, y ya seríamos más estrictos hasta los 3 meses si ya alcanzamos este objetivo. Y la rehabilitación no quiere decir solo implante coclear o solo audífonos. Los padres deberían, según la guía, saber también que hay posibilidades de otros tipos de rehabilitación como lengua de señas. Esto porque en Estados Unidos es bastante fuerte la población, la comunidad de sordos que se comunican por lengua de señas, y ha sido algo entre las conversaciones que ellos querían que esté en esta guía, que no es la rehabilitación, no quiere decir solo audífonos, implantes, sino que también la comunicación no oral. Y el tratamiento va a ser multidisciplinario. Vamos a empezar entonces por el tamizaje auditivo. El tamizaje auditivo es buscar enfermos entre sanos. Entonces, vamos a hacer en todo el mundo. ¿Por qué vamos a hacer el tamizaje? Porque el reconocimiento precoz va a permitir que este paciente tenga un desarrollo normal, que tenga las mismas oportunidades de un paciente normoyente. Y si no hacemos el tamizaje auditivo, normalmente se identifica la hipoacusia entre los 2 o 3 años de edad y perdemos el tiempo de mayor neuroplasticidad, que es antes de los 3 años de edad. Además, los niños que tienen alguna hipoacusia leve o progresiva van a identificar esta hipoacusia todavía más tarde, ahí ya a la edad escolar. Y esto va a generar un retraso de aprendizaje y un impacto en toda su vida.
Haciendo el tamizaje auditivo, ya en Estados Unidos tienen un número bastante grande de niños y familias que tienen oportunidad de un desarrollo de lenguaje normal y por ende que pueden tener todo su desarrollo global, ¿no? Con calidad de vida, así como cualquier otra persona. Otra cosa que debemos pensar, tener claro, es que las hipoacusias leves no son identificadas en el tamizaje auditivo y pueden pasar desapercibidas también. Así que todo paciente debe en las consultas pediátricas, más comúnmente, ser valorado de las etapas del desarrollo y al momento de identificar cualquier alteración, derivar ya para el diagnóstico auditivo. Según la guía, el tamizaje auditivo puede ser realizado tanto con emisiones autoacústicas como con el potencial auditivo automatizado, cualquiera de los dos. Todos tienen sus puntos positivos o negativos. Ahora, los pacientes con antecedentes de UCI deben de pasar por tamizaje con el potencial automatizado. Ya los niños que pasaron por UCI, pero tienen una internación prolongada, o sea, más de 3 meses muchas veces, y con uso de varios medicamentos, estos niños deben de pasar por ya para diagnóstico. Ya no hacen tamizaje, sino que diagnóstico son pacientes que tienen bastante riesgo de hipoacusia y también neuropatía. Y es responsabilidad del médico asistente, de la persona que solicitó el examen, y en el caso de no haber un solicitante y la persona que está haciendo el examen ser la encargada, debe de informar a la familia qué significa que no está aprobado en el examen. O sea, sería para decir a los papás que no se preocupen, que todavía no hay un diagnóstico auditivo de hipoacusia, pero no se despreocupen con este caso porque puede haber alguna hipoacusia. Entonces es como poner una balanza, decirles que es fundamental y urgente seguir con el proceso, pero que no es porque no pasó que ya tiene un diagnóstico comprobado. Si un paciente hace el tamizaje auditivo y no pasa en uno de los dos oídos, el tamizaje auditivo no está aprobado. No es que aprobó un lado y el otro no. Todo el tamizaje no está aprobado. O sea, tiene que referir y podemos repetir una vez. Entonces se repite este examen, ¿ya? Y consideramos todo el test de negativo. Cuando tenemos una microtia, vamos a derivar los pacientes ya a diagnóstico auditivo. Principalmente las estenosis o las atresia de conducto que no van a permitir el uso de esa tecnología, pero esos pacientes son derivados a diagnóstico. Ahora vamos a ver, las emisiones autoacústicas son, la mayoría de los programas utiliza las emisiones autoacústicas como una forma de tamizaje y que valoran las emisiones autoacústicas. Entonces las sondas se ponen en el conducto, el sonido es enviado, pasa por la membrana timpánica, cadena de huesecillos, cóclea, y vamos a tener, por la vibración del líquido endococlear, la contracción de las células ciliadas externas. Y es esto que mide ya el micrófono que está en la sonda. O sea que si hay alguna alteración en las células ciliadas internas o en el nervio auditivo, no identificamos con las emisiones autoacústicas. Así que, a pesar de que es un examen rápido, económico y fácil de entrenar, podemos tener falsos negativos, como las hipoacusias leves y las neuropatías. Y los falsos positivos, que es por presencia de cera, otitis media serosa, líquido amniótico o estenosis del CAIT. Y con esto, no pasa elevado. Con el potencial auditivo automatizado, vamos a medir todo esto, de hasta las células ciliadas externas y más, también toda la vía auditiva hasta el tallo encefálico. ¿Ya? El problema del potencial automatizado es que tiene un umbral que va a identificar un poco más elevado, ya sería 40-45 decibelios. Entonces también perdemos pacientes con hipoacusias leves. Pero
identificaríamos los pacientes con neuropatía auditiva. La guía dice que está bien, apoyan el uso combinado, sea en 2 etapas o en conjunto de las emisiones y del potencial auditivo automatizado. Que está bien que un paciente que hace las autoemisiones no pasa y en el segundo test se hace el potencial auditivo automatizado y pasa, eso sí estaría aprobado. Pero hacer una emisión autoacústica, hacer un potencial auditivo automatizado no pasa y pasar en las emisiones autoacústicas, esto sí no vale porque el paciente puede ser un neuropata y así se escapa de este screening, no lo identificamos. Exámenes bien hechos y no más. Y en nuestro medio es muy común que los pacientes realicen 3, 4, 5 tamizajes para después ser derivados al diagnóstico auditivo. Esto retrasa el diagnóstico y la rehabilitación. Ahora, recordemos que ningún examen, ningún programa de tamizaje auditivo es 100% efectivo, porque las emisiones pueden dejar pasar las neuropatías auditivas y los potenciales, las hipoacusias leves. En la guía nos hacen acuerdo de los factores de riesgo para hipoacusias progresivas y neuropatías, y por esto, que son estos de aquí, y también nos dice cuál sería el tiempo que deberíamos estar revisando estos pacientes, cuáles serían los exámenes. No voy a entrar en esto porque no tenemos tiempo. Pero recordemos que un paciente que pasa en el tamizaje auditivo puede desarrollar una hipoacusia después, o puede ser que tenía alguna hipoacusia que fue avanzando como una hipoacusia progresiva por citomegalovirus. Entonces, si hay algún retraso en las etapas del desarrollo del lenguaje, este paciente debe de ser derivado al diagnóstico auditivo. Y la preocupación de los padres es un signo de alarma. No tiene ningún otro signo de alarma, pero los padres están preocupados, este paciente debe de ser derivado al diagnóstico auditivo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico auditivo? Hay varias formas y generalmente utilizamos varios tipos de exámenes para llegar a un diagnóstico, y así como algo básico que nos ayuda con mucha información es la impedanciometría. En los niños menores de 9 meses, según la guía, deberíamos utilizar la sonda de 1000 kHz, porque así vamos a identificar más otitis media serosa. Podrían pasar muchas si utilizamos la sonda de 256. Entonces, otra cosa que nos ayuda son los reflejos estapediales, no solo la curva timpanométrica, porque, por ejemplo, la ausencia nos puede hacer pensar en neuropatía auditiva. Las emisiones autoacústicas nos van a servir, por ejemplo, para un paciente neuropata también, porque pueden estar presentes y cuando hacemos el potencial hay una disincronía. Pero recordémonos que pueden estar presentes si hay una hipoacusia más leve que 30 a 35 decibeles. Y no podemos utilizar las emisiones de manera aislada. Si nos da información, entonces si el paciente tiene un umbral mejor que esto, va a salir todo bien, entonces ya estamos un poco más tranquilos, pero no es el único examen que vamos a realizar si estamos ya haciendo un diagnóstico auditivo. El examen comportamental auditivo es el gold standard, es el mejor examen para valorar la audición, porque esto sí da los umbrales psicoacústicos. Podemos realizar a partir de los 6 meses de edad, por ejemplo, el examen de audiometría con refuerzo visual, ¿ya? Y también podemos utilizar otras estrategias como la audiometría con instrumentos musicales que no son calibrados, que nos dan alguna información, ¿ya? Y ya los niños mayores de 24 meses, la audiometría lúdica condicionada. Si el paciente puede hacer y si tenemos respuestas confiables, no necesitamos potenciales. Ahora, si un paciente no puede hacer el examen auditivo con audiometría, el potencial auditivo es el mejor examen para esto. Bueno, hay varias formas de potenciales auditivos y va a depender de qué estamos buscando.
¿no? Ya vamos a conversar de esto. Ahora, si hicimos el examen cuando el niño tenía menos de 6 meses, así podamos hacer, cuando podamos, lo más pronto que podamos hacer el examen comportamental, lo vamos a hacer, porque debemos de confirmar estos umbrales auditivos. Y el potencial auditivo evocado. Esto es súper importante. Un examen bien hecho debe de tener un paciente completamente dormido, si es un niño, ¿no? Un adulto es mucho más fácil de hacer, pero niños tienen que estar dormidos, porque si no se van a mover, esto da artefacto eléctrico y imagínense, estamos haciendo un examen de frecuencia específico, que por más bonito, con todo controlado, ya hay bastantes artefactos, entonces el paciente tiene que estar en sueño profundo. El examen de frecuencia específica con tone burst, esto según la guía, es el mejor examen para estimar los umbrales auditivos. No es el examen con clic. El examen con clic sirve para saber si hay sincronía neural, pero no sirve para decirnos cuál es el umbral auditivo del paciente. Hay otros tipos de estímulos actualmente, también hay el CHIR, que es un excelente estímulo. Está todavía estableciendo los umbrales específicamente, ya se utiliza bastante en la clínica, pero según la guía se utiliza el tone burst. Si identificamos una vía aérea alterada, es mandatorio, es obligatorio realizar una vía ósea para determinar si es una hipoacusia conductiva o mixta o si de verdad es una neurosensorial. Si no identificamos respuestas, deberíamos hacer la búsqueda de microfonismo coclear para ver si puede ser una neuropatía auditiva o no. Y un dato súper importante, esto dice la guía, no soy yo, pero también estoy de acuerdo porque no es la única literatura que dice esto, que es el potencial auditivo de estado estable, no debe de ser utilizado para esto porque tiene limitaciones en diferenciar umbrales auditivos normales de las hipoacusias leves, porque el tamaño del conducto auditivo del paciente, todo esto son valores que deberíamos ajustar para identificar el umbral auditivo del paciente y no existen estos valores específicos para niños de esta edad. En resumen, entonces el tamizaje auditivo se hace antes de un mes y puede ser tanto con las emisiones autoacústicas como con el potencial automatizado. Si el paciente pasa en el tamizaje, va a recibir alta y vamos a observar las etapas del desarrollo. Si el paciente tiene alguno de los factores de riesgos que les puse en la diapositiva anterior, vamos a observar, vamos a ver si, por ejemplo, en 9 meses, si es un paciente con citomegalovirus, vamos a los 9 meses a hacer una valoración auditiva y ver cómo está un diagnóstico auditivo. Si el paciente no pasa, si vamos a referirlo a diagnóstico antes de los 3 meses. Este diagnóstico va a incluir historia clínica, otoscopía, impedanciometría, emisiones autoacústicas, potenciales con clic para ver si no es una neuropatía, si hay neurosincronía y complementar con frecuencia específica. Si tiene vía aérea alterada, vamos a hacer una vía ósea. Sedación, tal vez va a depender si el paciente de ninguna forma duerme con sueño natural, necesitaríamos la sedación. Si identificamos una hipoacusia, vamos a derivar al otorrino, que va a hacer toda la valoración, identificar la etiología, exámenes complementarios. Y es importante, estamos hablando de niños, pueden ser alteraciones genéticas, síndromes, entonces vamos a hacer una valoración con oftalmología, genética, neurocardiología y también nefro. Y vamos a derivar a este paciente para rehabilitación hasta los 6 meses. Y esta rehabilitación, existen innumerables formas de rehabilitación actualmente y vamos a orientar de todo el impacto. Es súper común que los padres se asusten, que no quieren aceptar la hipoacusia, entonces debemos de decirles de todo el impacto que este niño va a tener si no se hace nada y de que si ese niño se hace todo temprano,
puede tener toda su vida normal, así como cualquier otro niño. Y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, con psicología, terapia de lenguaje, rehabilitación, todo lo que puedan ofrecer. Eso es todo. Muchas gracias.